iré de aquí e iré directo al Washington Post. Mírame. Veamos el PPT número. En el PPT va a ser, aquí está la evaluación de la unidad 1 y el control de lectura sobre los temas que van a recaer. Esto está hecho para clases presenciales. Ustedes, como le dije en la clase número 1, tienen que tener el libro del profesor Petit. Los que no lo tengan, me lo piden y yo se lo envío si no está en la web. Este va a ser el libro base, el profesor Petit. Lo que se vienen incorporando, por favor, vean el PPT de presentación, que está también en anuncios y está en mi página, en mi canal de Canvas, en mi canal de YouTube. ¿Qué temas? Todos los temas se pondrán en PowerPoint, pero son solo un bosquejo, deben ser complementados con la lectura del profesor Petit. Esto es lo que vamos a ver en la unidad número 1. Ahí está. Vamos a hablar fundamentalmente, lo más importante son las fuentes y su evolución. Hablamos en la clase anterior lo que era el derecho y lo que era el derecho romano. Y podríamos distinguir entre derecho objetivo y derecho subjetivo y que solamente lo estamos diciendo así como ilustrativo, porque derecho objetivo y derecho subjetivo no está todavía, son conceptos que requieren un poquito más de asimilación, así que no los pregunto. Yo no lo pregunto. Me interesa que, respecto a esta diapositiva, que manejemos un concepto de derecho y un concepto de derecho romano, que está acá. O sea, que tengan cada uno un concepto de derecho y un concepto de derecho romano. Esto lo vimos en la clase pasada. La importancia del derecho romano son varias, pero les pido por favor que lo lean. No tiene mayor trascendencia y simplemente para que ustedes lo lean, ¿no? Como cultura, ¿por qué estamos estudiando derecho? ¿Por qué para ser abogado hay que estudiar derecho? A mí me gusta esta explicación porque es un instrumento de formación jurídica general. La historia romana, las clases sociales, los patricios, los plebeyos, los esclavos, los criantes, no los quiero aburrir con esto porque ya ustedes lo conocen, que era propio de la historia romana, ¿no? Los patricios, la clase dominante, ¿no? Los que dominaban todo. Y los plebeyos, los que se iban incorporando a Roma y que tuvieron una crisis con los patricios que desembocó en toda la revolución jurídica que en un principio fue en favor de los plebeyos, pero que gracias a ello el derecho romano empezó a emerger. Las etapas, del punto de vista histórico, esto está en el video que les pasé. Las etapas. Entonces, yo, ¿cómo pregunto? Si Eulogerio vivió en el 240 después de Cristo, ¿en qué etapa del punto de vista histórico le correspondió vivir? ¿O que desde el punto de vista de las fuentes del derecho? Y ahí ustedes me la contestan conforme a este cuadro. Y desde el punto de vista de las fuentes del derecho, la época arcaica, la época clásica y la época postclásica. Si se fijan, esto solamente se trata de retención de datos, que, entre paréntesis, es uno de los objetivos de este ramo, o sea, que ustedes aprendan a retener datos que es propio de la formación de la obra. Época arcaica, época clásica, época postclásica. La diferencia entre las distintas épocas clásicas, inicial, alta y tardía, y la época postclásica están en el apunte que le acabo de mostrar, ¿eh? Y que está en módulos, y que sobre el cual van a caer algunos controles rápidos. El control rápido que vamos a hacer verdadero y falso, y alternativas, cosas muy simples. Así que les ruego que lo vean, porque esto mayor complejidad no tiene, ¿eh? Esto es pura historia. El recorrido histórico, ese, por favor, también ruego que lo vean en los apuntes, ¿no? Habla sobre cómo va evolucionando, especialmente el derecho romano desde el punto de vista histórico-político. Cómo pasa de la monarquía a la república, características de los magistrados, qué limitaciones tenían los magistrados, qué magistraturas teníamos en la época de la república, qué hacía una, qué hacía otra, cuál era la diferencia entre una y otra, cuánto tiempo duraban, qué limitaciones tenían, etc. Aquí viene el concepto de jus y fas. Jus, derecho, fas, tenía que ver también con
con la justicia, pero desde el punto de vista religioso. Digamos, como ya ustedes deben saber, que en la primera época, religión y derecho estaban íntimamente unidos. Íntimamente. Era más o menos la situación que se prolongó en nuestro país hasta el siglo pasado, en que había una unión, Estado e Iglesia estaban juntos, eran uno solo, digamos. Y después del año 1925, recién el Estado se separó de la Iglesia. Siempre la religión ha estado inherente, íntimamente relacionado con los conceptos o instituciones del Estado. Aquí yo les agrego acá, esto señala que hay audios, ¿ah? Audio para que ustedes lo escuchen y sirve también para complementar la información. Mores majorum, fas y jus. Los conceptos de jus y de fas forman... ¿Ve? Bueno, definición de jus. El arte de lo bueno y lo equitativo. Hasta el momento, profesor, ¿hemos dicho alguna cosa trascendente? Nada. Estamos recién en los aperitivos. No hemos dicho nada. Aparte de la periodificación del derecho romano, esto simplemente estamos haciendo una conversación jurídica. A lo que se refiere al jus, arte de lo bueno y lo equitativo, y trata de aclarar un poquito el concepto de derecho. Justicia y jurisprudencia, lo que es justicia y lo que es jurisprudencia, pero tanta importancia en el desarrollo de las instituciones romanas, poca, poca. Estos eran más que nada conceptos en que trabajaban los juristas, pero tampoco fueron gran desarrollados, ¿ah? No. Así que para que ustedes lo vayan. Aquí, aquí ya entramos en un tema delicado. Clasificación del derecho romano desde el punto de vista de Justiniano. ¿Cómo se clasificaba el derecho en Roma? Aquí se lo señala. Las instituciones de Justiniano nos dicen que el derecho puede ser clasificado o dividido en derecho público y derecho privado. Esta es la gran clasificación. Derecho público y derecho privado. Y esta, a su vez, el derecho privado, consta de tres partes. Precepto de derecho natural, precepto del derecho de gentes y precepto del derecho civil. ¿Dónde está esto? En las instituciones. Derecho público. Trata del gobierno de los romanos, mientras el privado se refiere a la utilidad de los particulares. El derecho público se refiere, por tanto, a la organización y funciones del Estado, a sus relaciones con los particulares y a las que pueda mantener con otros estados. Las normas de derecho público no pueden ser alteradas por pactos entre los particulares. Esta noción del último párrafo es más que nada moderna, ¿eh? No es tan propia del derecho romano. No pueden ser alteradas por pactos entre los particulares, en tanto que las de derecho privado sí pueden ser modificadas. Los contratos pueden ser perfectamente modificados, que son normas de derecho privado, pueden ser modificadas por las partes, sí, pero las normas de derecho público, en que señalaba, por ejemplo, que si el que mate a otro puede ser vendido hasta como esclavo, bueno, esas normas no pueden ser derogadas por la simple voluntad de las partes, ¿no? Derecho público y derecho. Metámonos al derecho privado. Primero, derecho natural. Es lo que se ha señalado, es lo que nos enseña intrínsecamente como seres humanos lo que es bueno de lo malo. El conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina. Típico institución del derecho natural. ¿Quién me lo puede decir, por favor? Institución propia del derecho natural. Mis alumnos del primer semestre, que supongo que me están escuchando. Libertad, profe. La libertad, pues. La libertad. La libertad es propia del derecho natural. El hombre nace libre. Otra. ¿Se le ocurre otra? Otra era, por ejemplo, cuando uno fallecía, tener derecho a honras fúnebres, incluso los esclavos, ¿eh? Incluso los esclavos. Por eso, desde el punto de vista de los esclavos,
se les decía que tenían también, eran mitad cosa, pero también eran mitad persona, y por eso estaban considerados dentro de la categoría alieni iuris, porque era absolutamente respetuoso después de la muerte que tuvieran derecho a honra fúnebre, ¿no? Derecho natural. Otra institución, por ejemplo, que el matrimonio tenía que celebrarse entre un hombre y una mujer. O sea, no es que no existieran en la época romana parejas monogámicas. Claro que existían, pero eran absolutamente miradas mal. No, no había ningún reconocimiento. Era impropio del derecho natural. Y hoy día nuestro derecho se discute siempre con respecto al derecho natural. O sea, hoy, ¿cuál es la discusión con respecto al derecho natural? Por ejemplo, la adopción de niños por parte de parejas monogámicas. O sea, eh, eh, es, eh, es conveniente legislar sobre que dos hombres, una pareja de hombres o una pareja de mujeres, puedan adoptar niños. ¿Saben cuál es la gran reflexión los que están en contra? Es que dicen que está en contra del derecho natural. Que el derecho natural dice que los niños tienen que ser adoptados por por un papá y una mamá, pero no por dos papás o por dos mamás. Pero esa es la discusión y se saca a la luz ¿qué? El derecho natural. El derecho natural, ¿no? Ya. Eso es, ahí está. ¿No? Es lo que nos diferencia de los animales. Derecho de gentes, la esclavitud, típica institución del derecho de gentes, la esclavitud. Son reglas aplicables a todos los pueblos sin distinción de nacionalidad. Esto se aplicaba así. Había diferencia naturalmente. Normalmente se relaciona mucho el derecho de gentes con el derecho natural, ¿eh? Pero a veces entraban en contradicción. Tanto es así que el derecho natural, el derecho de gente reconocía instituciones propias del ser humano, por eso tenía una cierta relación con el derecho natural, pero a veces se separaban. Fíjense, miren la contradicción en que la principal institución del derecho natural en el derecho romano era la libertad, y en el derecho de gente la esclavitud. O sea, ¿cómo conciliamos la relación entre derecho natural y derecho de gente? Y por eso se mezcla diferente. Bueno, el derecho de gente es conjunto de reglas aplicable a todos los pueblos, o sea, independiente si era romano, griego, etcétera. Todos se reconocía la esclavitud. Ahí está la similitud con el derecho de gente. La distinción entre el derecho de gente se va haciendo cada vez más nítida en el pensamiento de la edad media, ¿no? Derecho de gentes. El derecho de gente es aquel que usan ordinariamente todos los... Y comprende, estos son ejemplos, ¿ah? La construcción y fortificación de las plazas, las guerras, los cautiverios, la esclavitud. O sea, la guerra era propia del derecho natural. O sea, si teníamos un problema, era lógico que los pueblos se situaran en guerra. O sea, y era reconocido por todos los pueblos. La alianza de paz, el respeto a las treguas, la inviolabilidad de los embajadores, tanto así que si un embajador iba, por ejemplo, un griego iba a Roma y en Roma el embajador era asesinado por un romano, el romano caía en esclavitud. La de prohibición de matrimonio entre extranjeros. Todos los pueblos de la antigüedad reconocían que estaba prohibido un matrimonio entre extranjeros. ¿Por qué? En la época arcaica eran muy nacionalistas. Y aquí estamos, ya estamos entrando en materia, el derecho civil dentro del derecho privado. ¿Sí? Una primera aproximación, tal vez la más importante, es aquel que estaba reservado para los ciudadanos romanos y del cual no gozaban nunca los extranjeros. Ahí tenemos ya la primera aproximación de lo que es el derecho civil. Es el derecho a la ciudad, es decir, tomado este término en el sentido de Estado. Y aquí ya empezamos con problemas. Empezamos con problemas. Concepto que preguntaste en el examen de repetición, ¿no? El derecho civil y el derecho honorario. Esta es como el tema, pero más importante de la unidad 1, que tienen que tener claro la relación entre el derecho civil y el derecho honorario, ¿no? Vamos a ir asimilándolo. A ver, los alumnos que han seguido con el profesor Darrington,
o que han seguido con otros profesores. Para mí este es un tema súper importante, porque el derecho honorario se manifiesta en todas las unidades de estudio de Derecho Romano 1 y de Derecho Romano 2. ¿No? Aproximémonos al desarrollo de estos conceptos. En atención a la fuente donde deriva, el derecho ya puede ser dividido en derecho civil y en derecho honorario pretoriano. Recuerden, ¿dónde, en qué contexto estamos? Estamos analizando, después de hacer la gran subclasificación entre derecho público y derecho privado, nos fuimos a desarrollar el derecho privado. Y en el derecho privado distinguimos derecho de gentes, derecho natural y derecho civil. Ahora, fue dentro del derecho civil, como parangón, como un paralelo, estamos haciendo relación al derecho honorario, que es propio del derecho romano y que está en íntima relación con el derecho civil. Pero no es un derecho autónomo, no es un derecho autónomo del derecho privado, sino que está relacionado, está ahí como paralelo, como colateral con el derecho civil. ¿No? Bueno, el derecho civil, digamos, deriva de la costumbre, además está integrado por todas las fuentes del derecho. En cambio, el derecho honorario, lo vamos a ver, cuáles son sus fuentes. El derecho honorario es aquel emitido por los magistrados jurisdicentes, básicamente por los pretores. ¿Quién más? ¿De dónde más se emite derecho honorario? Aparte de los pretores jóvenes estudiantes. Los gobernadores de provincia. Ediles curules. Los ediles curules también hacían edictos. Ediles curules. ¿Y quién eran los ediles curules? ¿Se acuerdan? Eran como la policía en los tiempos de Roma. Exactamente. Era la Resolvía. policía de los mercados. Trabajaban más que nada en los mercados. Miren, fíjense que yo cuando vean el PPT fíjense, van a ver estos asteriscos. Es porque esta materia tienen que dominar, ¿no? Tienen que dominar el derecho civil y el derecho honorario. Los que siguieron conmigo el primer semestre deben recordar que a cada rato, en prueba que hacía, preguntaba de derecho civil y derecho honorario. Por eso hay que tenerlo bien claro. Ya tenemos, fíjense, esta diapositiva nos va acercando al concepto de derecho honorario, que lo vamos a ir trabajando durante todo este semestre. El derecho honorario, aquí, aquí está el meollo del asunto. Aquí está el meollo del asunto. El derecho honorario y su relación con el jus civil. Veamos. Leamos, por favor. Todo el derecho romano se nos presenta como un organismo vitalizado por la tensión armónica entre el jus civile tradicional y el derecho honorario. El derecho civil empieza a desarrollarse independiente del derecho honorario. ¿Cómo nace el derecho civil? A través del edicto, del pretor, perdón, no de ley, a través de las leyes, a través de la costumbre, a través del trabajo de la interpretación de los juristas, de los senados consultos. Pero ese derecho civil que se va creando en la época arcaica es un derecho muy drástico, muy riguroso, muy implacable, muy ceremonial, muy ritualista, muy solemne. Y, por consiguiente, poco justo. Y ese derecho había que otorgarle alguna característica de equidad, de justicia. ¿Ya? La respuesta es, oiga, el derecho civil me soluciona problemas, pero no me deja muchas alternativas de solución ante situaciones que son distintas y que merecen la protección jurídica. Aquí, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver a través del derecho honorario. ¿Y con quién? Con el pretor. ¿Cuál pretor? Nace con el pretor peregrino. ¿Cómo vuelve? El derecho civil pretoriano es el sistema normativo independiente. Ambos ordenamientos, civil y pretoriano, acabaron por compenetrarse posteriormente ya en la época en la época postclásica. Pero aún, fíjense, todavía no llegamos a la parte importante del derecho. Veámoslo ahora.
Funciones. Derecho honorario, funciones del derecho honorario en relación con el derecho civil. Totalmente. 3 son las funciones primordiales del derecho honorario con respecto al derecho civil. Auxilia, suple y corrige. Y esto, en definitiva, es lo que va a mover todo el semestre. Todo el trabajo del pretor, a través de las acciones, a través del derecho de familia, a través del acto jurídico, con la resolución del dolo, del error, de la fuerza, es trabajar el derecho civil auxiliándolo, supliéndolo o corrigiendo. ¿Cómo? Veámoslo. La función auxiliadora es entenderse cuando el derecho honorario se colocaba en relación de coordinación con el derecho civil, sobre una base de igualdad. Es decir, se apoyaba en el derecho civil para su aplicación. O sea, lo que hacía el pretor en ese momento, el pretor, que era el que a través de sus resoluciones iba creando un derecho paralelo, que era el derecho honorario, iba aplicando el derecho civil. O sea, esta era una aplicación del derecho civil ¿a quiénes? Fundamentalmente con el pretor peregrino a los conflictos entre ciudadanos y extranjeros. Función auxiliadora, o sea, pescando el derecho civil y aplicándolo a la situación entre ciudadanos y extranjeros. Modificándolo, no, ahí lo aplicaba. Auxilio. Función supletoria. Es decir, cuando el derecho civil no regulaba alguna situación que debía resolver el pretor a través del derecho honorario suplía la falta u omisión del derecho civil. Función correctora, porque el derecho honorario se colocaba en una posición de prevalencia con respecto al derecho civil. Corregía o reformaba su disposición, ¿en base aquí a la justicia, a la equidad? Estas 3 funciones fueron tan multiformes y eficientes en adaptar el derecho civil a las nuevas exigencias sociales que la jurisprudencia consideró el derecho honorario como la viva voz del derecho civil. Ojo, el pretor no creaba derecho, ¿no? El pretor no cumplía funciones legislativas. El pretor simplemente aplicaba el derecho civil o aplicaba resolución de conflictos, pero que no eran reconocidas por el derecho civil. Simplemente se aplicaban al caso concreto para darle una solución justa. Recapitulo. Derecho civil es el derecho de los romanos proveniente de sus leyes, plebiscitos, senados, consultos, constituciones. Derecho de gente. Derecho honorario preteriano. Y hay una última clasificación que Ulpiano divide el derecho en escrito y no escrito. El derecho escrito tiene un autor cierto, en cambio el no escrito es el que se forma principalmente por la tradición, el uso, los moros maiorum y la costumbre. Y hasta aquí el primer PPT. Ah, falta el use no. Es bien controvertido el tema del use no. Si se acuerdan mis alumnos, no les pregunté jamás del use no. Bueno, es la unión ya entre el derecho honorario y el derecho civil que se traduce en el postclásico. Pero esa es una de las visiones del Just No. Pero, ¿dónde se refleja en materia de sucesión hereditaria? Eso se va a ver en Romano 2. Objetos, me faltaba esto. ¿Cuál era el objeto? O sea, ¿sobre qué recaía el estudio del derecho romano? Sobre 3 cosas. Las personas, las cosas y las acciones. La teoría de las personas examina a los individuos en el punto de vista de su estado, de su capacidad, del papel que juegan en la familia y la sociedad. Lo vamos a ver en la unidad de familia. La teoría de las cosas, materia de Romano 2, comprende el estudio de los bienes que componen el patrimonio de las personas, los efectos y la transmisión de los derechos que puedan tener sobre estos bienes. La teoría de las acciones tiene por objeto los medios para asegurar a cada uno el respeto y la consideración de sus derechos, dirigiéndose cuando sea necesario a la autoridad judicial. ¿Alguna consulta con motivo de
el PPT número algo, algo. Pongamos entonces, adelantemos algo y veamos el PPT número 2. El PPT número, vamos a ver, ¿dónde tengo el PPT número 2? No sé, ¿cómo lo hago yo? A complicarme tanto. Aquí está todo mi... no, estoy mal. Vamos a ver el PPT número 2. Acá, Romano, Romano. El PPT número 2, época arcaica y clase. A ver si ya con este análisis que hemos hecho podemos ahora entender un poquito más los videos. ¿Ah? Nos vamos ahora, nuevamente vamos a ir al video a ver si lo podemos entender, lo que dice el PPT y si les resulta como metodología útil para aclarar conceptos. Veamos. Los particulares, pero que atañen a la subordinación de los particulares a la red pública, o sea, a la ciudad. Sigamos con este apretado resumen de los PPTs y de los apuntes. La clasificación del derecho fundamental es aquella que distingue entre el derecho público y el derecho privado. Ya. Este video, muchachos, es el que trata de clarificar el asunto del PPT con respecto a las clasificaciones del derecho. ¿Ah? Así que vamos a ver otro LE para ir avanzando un poco. Porque solamente podemos destinar 4 clases a la unidad 1, que es la más fácil, que es solamente historia, y para que veamos acá. Vamos al E. Que también, Con el siguiente video que vamos a... que también viene a clarificarle, insisto, toda esta materia está en los PPT. Yo lo que estoy haciendo, estoy destacando lo más importante. Vamos a dar una visión general sobre las fuentes del derecho desde el punto de vista histórico-político. Como dijimos, la primera etapa es, del punto de vista histórico-político, es la monarquía, que como recordarán, si le hacemos una pregunta, ¿qué contexto histórico tiene la monarquía? Es de la fundación de Roma hasta el año 509 a.C., en que es derrocado Tarquinio Suárez. A propósito, antes que se me olvide, tengan cuidado al leer el profesor Petit. El profesor Petit en los años sigue mucho el año 1 para él es la fundación de Roma, el 750 a.C. Y ahí empieza a correr los años para él. De todas maneras hay que tener mucho cuidado, por eso en cuanto a la cronología hay que seguir los PPT. Es muy fácil confundirse con el profesor Petit. El profesor Petit, le insisto, sigue la cronología desde el día 1 de la fundación de Roma. Y en cambio los PPT siguen lo que es la cronología moderna que nosotros seguimos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. En cambio el profesor Petit sigue le insisto, el día 1 con la fundación de Roma sigue. Digamos algo de la monarquía. En la monarquía llegaron a ser 7 reyes. 7 reyes que provienen de la designación de los comicios por curia. En la monarquía nace luego de la fundación de Roma por 3 pueblos, los etruscos, los sabinos y los latinos. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban en base a reuniones del pueblo que se llamaron comicios. En primer término, cada tribu de estas tenía 10 curias, o sea, fueron divididas por curia. Entonces, cada tribu tenía 10 curias y esas votaban. Entonces, en definitiva, en la etapa monárquica, habían 30 curias. Esos eran los comicios curiados. O sea, el primer poder público que votaba las leyes y designaba al monarca. En esta época monárquica tenemos entonces 3 poderes públicos. En primer término tenemos el rey, que era designado por los comicios curiados, vitalicio, pero no hereditario, que tenía todos los poderes, el conjunto de poderes reunidos en él, el religioso, el militar, el político, todos. Los comicios curiados, que era la designación de estas 30, la reunión de estas 30 curias, 10 por cada uno de los pueblos,
Y además había un órgano consultor que era el Senado. O sea, lo primero que tenemos que tener claro en la época monárquica, que los poderes públicos eran el rey, los comicios curiados y posteriormente el Senado, que en un principio eran 100 miembros, que eran los más antiguos, los más sabios de la época monárquica. Y era un organismo sumamente, simplemente asesor. En la época monárquica hubo 7 reyes, destacándose entre ellos Servio Tulio. ¿Ah? Digamos que el primero fue Rómulo, y uno de, ya más adelante se destaca Servio Tulio, y termina con Tarquino Soberbio, que es derrocado al 509 antes de Cristo y que ya empieza la época republicana. ¿Qué hace Servio Tulio? Introduce, cambia la elección de, o sea, la elección de leyes y distintas normas públicas en votación por los comicios curiados, y establece otra forma de poder legislativo, es decir, que resolvía las leyes en la época romana por los comicios centuriados. Si bien los comicios curiados, su origen era eminentemente por familia, por las tribus, el comicio centuriado cambia su estructura y su filosofía y su espíritu, y se empieza a repartir el pueblo romano hasta esa fecha por divididos o establecidos en base a centurias conforme a la situación económica de cada centuria. Entonces habían centurias más ricas y otras centurias más pobres. Pero esto también era parte del conflicto patricio-plebeyo, por cuanto las centurias más ricas siempre tenían un poder de voto superior. Además, Servio Tulio, a través del comicio centuriado, que viene a reemplazar al comicio curiado, el comicio centuriado, él crea el censo, que se establece cada 5 años. El censo no tenía una significación como lo tiene el día de hoy, que es para regular el número total de habitantes de Roma. Si bien es cierto era eso, pero además tenía una función más importante, que era saber cuánto ganaba cada persona para que contribuyera a través de los impuestos a Roma. Ese era el comicio, ese era el censo. Y además los censores, que eran unos magistrados en la época de la República, tenían a su cargo velar por la conducta moral de los habitantes de Roma. De tal forma que si alguien se apartaba de la conducta moral que quería en ese momento los magistrados que dominaban la República, era inmediatamente sancionado. Comicios centuriados reemplazan a los comicios curiados. ¿Qué pasa con los comicios curiados que en la época monárquica empiezan a elegir, a nombrar al rey y a votar las leyes? Esos comicios curiados de la parte política pasan a cumplir funciones religiosas. Empiezan a resolver cuestiones de índole absolutamente religiosa. Y la parte legislativa política la toman los comicios centuriados. Posteriormente, estos comicios centuriados son reemplazados por los comicios por tribu, que la orientación ya no es ni económica ni por familia, sino que la orientación de la división del pueblo de Roma es por la situación geográfica, ¿no? Entonces tenemos comicios curiados, comicios centuriados por la situación económica de los habitantes, y comicios por tribus en cuanto a la situación geográfica de, entonces habían comicios por tribu del sector norte, el sector centro, el sector oeste y distintas, y esos iban votando. Pero la designación importante de los comicios por tribu eran los comicios por tribu rústicos y urbanos. Tenían más poder las tribus rústicas, que eran bajo el poder de los patricios, que también empezó a aumentar el conflicto patricio-plebe. Bueno, la época monárquica termina con dicen muchos, hablan del destierro de Tarquino Soberbio el año 509 a.C., y después se inicia lo que es la República. Bien, a ver, sigamos, Vamos con el siguiente video, que vamos a dar una visión general sobre las fuentes del derecho desde el punto de vista histórico-político. Como dijimos, la primera etapa es, del punto de vista histórico-político, es la monarquía, que como recordarán, si le hacemos una pregunta, ¿qué contexto histórico tiene la monarquía? Es de la fundación de Roma hasta el año 509 a.C., en que derrocado Tarquinio Soberbio. A propósito, antes que se me olvide,
tengan cuidado al leer el profesor Petit. El profesor Bueno, eso Petit ya lo en dije los ya. A ver, años sigue mucho. fíjense que, a ver, hay una cosa. Lo que hemos visto el PPT número 1, que descansa en las clasificaciones del derecho y empieza a enumerar las fuentes del derecho y nos da la periodificación. Hemos visto PPT número 1, periodificación, conceptos básicos y clasificación del derecho. Y si le queremos agregar un poco más, hemos visto el objeto del derecho. Hasta ahí nos señala el PPT número 1 que hemos terminado en nuestra segunda clase. Ahora estamos analizando las instituciones desde el punto de vista histórico-político, vale decir, la monarquía, la república, algo diremos del principado y algo diremos de la etapa posterior. ¿Dónde está esto? Está en los apuntes en modo. Posteriormente nos va a faltar también hablar ya de lo que es la parte que nos interesa, las fuentes del derecho. Todavía no hemos llegado a eso y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a dejarlo hasta aquí también este video y nos vamos a ir al otro, al F. Y ya para terminar la clase del día de hoy. No sé por qué se me retroceden todo. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Alguna duda que tengan con respecto a la metodología, a las herramientas con que se está pasando el ramo? ¿Algo? ¿No? No, profesor. Me alegro. Vamos entonces al último del día de hoy. Y aquí vamos a terminar y lo vamos a dejar hasta acá. Veamos. La República, tenemos aquí la República y leamos lo primero, siempre que contestemos una pregunta, especialmente en los exámenes, damos su contexto histórico. Bueno, corolario de lo que dijimos de la monarquía. En la monarquía, ¿qué destacamos? 3 poderes públicos, ¿no? El rey, el senado y los comicios. ¿Qué hacían los comicios? Cumplían funciones fundamentalmente legislativas. ¿Qué comicios conocimos en la época de la monarquía? 3. Unos comicios curiados, que fueron los primeros, que eran situados, se distinguían por un punto de vista religioso y aristocrático. Esos comicios curiados posteriormente son reemplazados en el tiempo, en la evolución del tiempo, por los comicios centuriados. Esos comicios centuriados, que también cumplían funciones legislativas de votar leyes, esos eran asignados al pueblo romano en base a su situación económica. Eso también termina, y posteriormente esos comicios centuriados pasan a un tercer tipo de comicios, que eran los comicios por tribu, conforme a la distribución geográfica de los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Hasta ahí lo que hemos visto de monarquía y ahora seguimos con la república. La República la podemos establecer en contexto desde el 509 a.C. hasta el año 30 a.C. con el advenimiento del Principado otomano. ¿Qué pasa en la República? En la República los poderes públicos vienen a ser los comicios centuriados fundamentalmente, que tenían el poder más grande de elección de normas, y en forma más tímida los comicios por tribu, que elegían los magistrados inferiores, o sea, tenían obligaciones menores que los comicios por centuria. Era el Senado, que ya seguía su labor asesora, pero ya mostrando indicios de querer participar en las deliberaciones públicas y resolver leyes. Y finalmente los magistrados. Digamos algo interesante los magistrados. Los magistrados vienen a resolver este poder monárquico que era detestado por los ciudadanos de Roma, y se establecen distintas magistraturas. En la cúspide de la magistratura estaban los cónsules, o sea, los magistrados eran los que detentaban el poder ejecutivo. Hoy, por ejemplo, el presidente de la República. Y el poder legislativo, le insisto, o sea, que hoy vendría siendo nuestro Congreso, era representado por los comicios por centuria. Y en forma menor por los comicios por tribu. Y además estaba el Senado.
que seguía con un aparato meramente consultor, pero posteriormente adquiere mayor relevancia y establece como fuente del derecho las decisiones del Senado que se llamaron Senados Consultos. Pero eso lo vamos a ver cuando establezcamos la fuente. Digamos algo de los magistrados. Los magistrados eran varios. Partiendo en la cúspide estaban los cónsules. ¿Ah? Normalmente las magistraturas duraban, por regla general, un año. Eran un año, pero habían otras que duraban más. Por ejemplo, los censores que duraban 5 años. Estaban los cónsules. Los cónsules eran dos y se llamaban cónsules porque actuaban de acuerdo, o sea, en consulta de los dos. Se tomaban decisiones, pero se consultaban. Por eso venía el nombre de cónsul. Y los cónsules normalmente eran dos. En épocas de crisis, los cónsules eran reemplazados por magistraturas extraordinarias, que era la del dictador. Del dictador, que era uno solo. Pero era en época de crisis y no por un mando superior a 6 meses. Después bajaban y se fueron estableciendo el 367 a.C. otras magistraturas, como por ejemplo, y la que más nos interesa, los pretores. ¿Ah? Los pretores eran los magistrados a cargo de la administración de justicia. Más abajo estaban los cuestores. Los cuestores que tenían que ver con la administración del erario público, todo lo que tuviera que ver con finanzas. Estaban los ediles curules. ¿Ah? Los ediles curules eran como la policía de los mercados, como la policía municipal de Roma. Esos eran fundamentalmente los más importantes, pero aquí lo que nos interesa entre los magistrados era una magistratura ordinaria, que eran los pretores. Los pretores duraban un año, ¿ah? Y habían dos tipos de pretores: pretores urbanos, que veían los litigios entre ciudadanos romanos, y los pretores peregrinos, el 242 a.C., que establecen la solución de conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros. Y recuerden lo que dijimos en un video anterior, a través de las decisiones del poder del pretor peregrino, que aplicaba el jus civile a la regulación de negocios jurídicos entre ciudadanos romanos y extranjeros, es el que crea el derecho honorario, que aplica el derecho civil, muchas veces lo suple cuando hay laguna e incluso lo corrige, aplicando mayor equidad en las soluciones jurídicas. Pretores. Digamos algo más de los magistrados. Los magistrados tenían, como dicen los apuntes, tenían varios atributos. Uno era el imperium, o sea, el poder militar. Otro era la coercio, el poder disciplinario. Otra era la provocato et populo, o sea, esta facultad de citar a los comicios para resolución de alguna ley o de algún conflicto a nivel de Estado. Y además, pero sí, bien es cierto que si tenían estos poderes también tenían ciertas limitaciones. Por ejemplo, podían verse afectados todas las decisiones de los magistrados por lo que se llamaba el veto, es decir, esto que ustedes ya estudiaron al resolver la tarea número 1, el veto, que era la posibilidad de los magistrados plebeyos de oponerse a las decisiones de los magistrados patricios. Era el veto de intercesio. O sea, todas las decisiones de los magistrados podían quedar sin efecto si los plebeyos, a través del tribuno de la plebe, aplicaban el veto. O sea, era una de las limitaciones a los que tenían los pretores. Otras limitaciones que tenían eran la temporalidad. La temporalidad, porque los magistrados solamente duraban normalmente un año. Había otros que duraban 18 meses y los censores duraban 5 años. Pero sabían al momento de ser elegidos que duraban muy poco tiempo. Pero no solamente tenían como limitación la temporalidad, sino la responsabilidad. Vale decir que al término de su periodo podían responder políticamente por todos los actos ejecutados durante su magistratura. Además eran colegiados, o sea, trabajaban siempre en base mínimo de par. Habían algunas magistraturas que eran mayores de 2, pero la regla general es que todas las magistraturas fueran por pareja. Además, eran gratuitas, ¿no? Eran gratuitas, no se pagaba, no recibían remuneración por las funciones que cumplían, y además eran de elección pública. Eran de elección pública. Eran todas limitaciones y características de los magistrados que había magistratura ordinaria, magistratura extraordinaria. Todas las magistraturas ordinarias eran las que ya he mencionado, y magistratura extraordinaria solamente una, la del dictador en épocas de crisis. La república termina, bueno, en la época republicana es la época de mayor
magnificencia de Roma, donde Roma se expande como potencia mundial, pero también soporta guerras civiles, como especialmente la sublevación de Espartaco, que hay una película del año 60 sobre eso, que era un esclavo que luchaba como gladiador y que se subleva al poder de Roma. Hay una película que es bastante buena que se la recomiendo. ¿Mm? A propósito de esto, y ya para terminar, el que le gusta Netflix, el que le gusta Netflix y quiere ver una serie de Netflix sobre derecho, vean The Good Wife, ¿sí? The Good Wife. Esto a propósito para que alivianemos un poco la carga. The Good Wife. The Good Wife. Sí. The Good Wife. Esta es una serie, son 7 temporadas y narra la historia de una abogada en Estados Unidos, no, creo que de Chicago. Es muy buena y habla de las peripecias que tiene una abogada en el ámbito privado. La subida y bajada. Si a alguien le gusta Netflix y le gusta además derecho y quiere verla, véala. The Good Wife, se la recomiendo. ¿Mm? Sigamos después con el Principado y el Imperio Absoluto, ¿les parece? Ya muchachos, hasta acá la clase del día de hoy. Ya tienen la información, tienen los canales, el canal de YouTube está abierto para los videos, está los anuncios, están los PPT están incorporados en Canvas. La próxima semana voy a empezar a preguntar lo que es el PPT 1 y lo que son los apuntes simplemente. Vamos a hacer pruebas muy simples. La idea es que ustedes tengan buenas notas y lleguen, obtengan mejores calificaciones para lo que va a ser la parcial 1, que es el viernes 11 de septiembre. ¿Alguna consulta para ya dejar terminado la clase, muchachos? ¿Está claro? Esta clase queda grabada en la nube, así que si pueden, si quieren hacer alguna cosa. Nos vemos, Dios mediante, el día martes. Les voy a publicar la asistencia que va a estar, pero todavía estamos en el periodo de toma en línea. Hasta el martes, muchachos. Hasta luego, profesor. No, profesor.